nos reunimos para hablar del objetivo 2 que estamos discutiendo. Ya llevamos unos... Cuando quieras podemos empezar. En relación a alimentos para todas las sociedades y para todo el mundo. Simultáneamente emitiendo por Tenemos YouTube. el placer de contar con el señor Jordi Valls. Jordi Valls es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, es hijo de Manresa, donde está la cova de San Ignasi, de Loyola, pero su trayectoria profesional la ha dividido en pública y en privado. En pública fue alcalde de su ciudad, de Manresa, también fue conseller de Treball e Indústria, fue también presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona y director general del Grupo Suez de Latinoamérica. Esto ya dentro de su actividad privada dentro de la empresa. Ha trabajado en el sector, como he dicho, público y privado, lo cual le ha comportado vivir en Inglaterra, en Chile, en México, o sea, en América, en Sudamérica y en Europa, en diversos estados. Actualmente es director general de Mercabarna. Mercabarna es el homólogo de Merca Madrid, donde abastece a toda la población de Cataluña de los alimentos frescos y alimentos de conserva. Mercabarna también está adherido a los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, es una entidad pública que gestiona toda la alimentación de Cataluña. Allí van los grandes trailers o, ¿por qué no?, los países que llevan sus mercaderías como las alcachofas, etcétera, etcétera. El señor Valls hoy nos hablará de un tema muy de actualidad, que es tendencias alternativas. Mercabarna, 6 meses después, aprendiendo. También aprovecho para dar las gracias al señor Jonás, que no puede estar presente porque está volando desde Chile hacia Barcelona. Señor Valls, cuando usted quiera, tiene su turno, unos 30 minutos, y luego daremos paso a las preguntas que los participantes le quieran hacer. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a Rosa María. Gracias, Óscar, y muchas gracias al Club de Roma por invitarme. Anteriormente, en la previa de abrir básicamente lo que es la conferencia, estaba hablando con Óscar que para mí Club de Roma siempre ha tenido una referencia importante dentro del ámbito ambiental, porque yo lo conocí a través de los libros de Meadows, de los límites del crecimiento, con lo cual estoy encantado de poder participar en un club que yo siempre he ido admirando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Dicho esto, ¿por qué el título? Permitidme primero explicar por qué hablo de tendencias alimentarias 6 meses aprendiendo. Básicamente porque yo del sector de alimentación no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento. Yo soy, como ha dicho Rosa, una persona que mi formación es económica y derecho, y básicamente he estado en el ámbito público-privado, y la máxima aproximación al sector de la alimentación ha sido durante mi periodo privado en el ámbito del agua, y que lógicamente hay una relación muy importante. Voy a intentar explicar muy rápidamente lo que es Mercabarna y luego voy a hacer 4 bloques, ¿no? Desafíos en el ámbito de la alimentación, oportunidades en el ámbito de la alimentación, rol de los mercados y también objetivos que los mercados, yo creo, deben tener en el futuro. Y al final probablemente voy a compartir algunas dudas de ciertos debates que están abiertos a día de hoy, ¿no? Mercabarna es una compañía pública de una tradición histórica en la ciudad de Barcelona, pero probablemente en la ciudad de Madrid o cualquier ciudad española. Es decir, son
las sociedades públicas que se crearon y que tuvieron básicamente como elementos de gestión la gestión de lo que eran los mataderos municipales, que hasta el 1995 era una obligación o una responsabilidad municipal, la gestión del mercado, en este caso en Barcelona, el mercado de pescado que estaba en la calle Wellington, el segundo era el mercado de frutas que estaba en lo que es el mercado del Born, que además hace ahora 100 años que se instaló el mercado del Born y ahora son 50 años que celebramos que se trasladó del mercado del Born a las actuales instalaciones de Mercabarna y luego al Flos. Es decir, todos los mercas en general han sido o son sociedades que vienen de una tradición en que históricamente el mundo municipal o el mundo local tenía responsabilidades en aquello que era más importante, que es la garantía, del suministro alimentario. Esto es claramente importante porque uno se puede llegar a despistar en el trabajo que hace y cuando uno se despista lo importante es volver un poco a los inicios y los inicios es que los mercados de abastos en general, su principal función siempre ha sido garantizar el suministro de alimentos a una población. Ahora el tema es mucho más complejo, también hay muchísimos más actores y ya no tan solo es garantizar este producto, sino con otras calidades que voy a hacer referencia hoy cuando hablamos de nutrición, de proximidad, etcétera, ¿no? Básicamente, pues inicio, Mercabarna es un mercado y sus funciones son muy, muy locales. En el caso de Mercabarna, posteriormente a estos mercados se le incorporó lo que nosotros llamamos unas zonas de actividades complementarias, porque lo que es el producto fue evolucionando a unos sistemas más complejos de maduración, de logística de frío y también de primera, segunda, tercera y cuarta gama. Y a día de hoy podríamos decir que es más una zona de actividades complementarias que un mercado y probablemente la tendencia de futuro de Mercabarna es de ser un hub alimentario, intentando además posicionarnos en la medida de lo posible con los instrumentos y con las potencialidades que nosotros creemos que tenemos, pues un hub alimentario de referencia en el sur de Europa con un ámbito de influencia en lo que es Cataluña, Aragón, Francia, Italia y lo que sería básicamente el Levante, ¿no? 4 datos de Mercabarna. Es un lugar donde se mueven aproximadamente 2.500.000 toneladas de producto, básicamente fruta, verdura y pescado. Un lugar donde circulan 285.000 vehículos de todo tonelaje cada mes, 14.000 personas diarias, hay 7.500 trabajadores, 600 empresas que en total pueden llegar a facturar 5.000 millones. Esto no quiere decir que todo se facture 5.000 millones en Mercabarna, pero hay compañías como por ejemplo Nufri, que tiene un headquarter en Lérida y que tiene posición importante en Mercabarna, como también la tiene en Madrid en este caso, ¿no? Pero en el total del ecosistema de empresas vinculadas a Mercabarna, pues serían unas 600 empresas que gestionan, como decía anteriormente, unos 5.000 millones de euros. Y Mercabarna, por causa de la crisis del 2008, entró en un proceso muy interesante de ser un mercado de exportación. Así, la tradición de Mercabarna es facilitar y garantizar el suministro de alimentos en Barcelona, área metropolitana y parte de Cataluña, y también entró en la exportación. Como decía anteriormente, muy rápidamente, ¿cuáles son los desafíos? Los bloques que voy a hacer mi intervención es, esto es Mercabarna, segundo, desafíos que tenemos en el ámbito de la alimentación y oportunidades. ¿Cuáles son los principales desafíos cuando hablamos de alimentación? Una cosa tan sencilla que lo hacemos nosotros cada día, a pesar de que existen realidades que nos recuerdan que la alimentación es muy importante, como puede ser el Banc d'Aliments o otras entidades sociales en una situación de crisis social importante como la que tenemos, ¿no? Pero los principales desafíos son crecimiento poblacional y calentamiento global. ¿Por qué? Estamos actualmente con una población de 7.600 millones de personas en el año 2020, seremos 9.800 millones en el 2050 y seremos 11.200 en el año 2100. Con lo cual hemos de alimentar como gran desafío a 11.000 millones de personas y esto implica incrementar sustancialmente el nivel de proteína porque buena parte de estas personas tienen un nivel de renta más alto y cuando hay un nivel de renta más alto, la primera decisión que se toma es incrementar el volumen de proteínas por alimentación por persona. Y esto tiene un impacto ambiental que luego haré referencia, ¿no? Estamos en una realidad que el 66% de la población
vive en ciudades y en el año 2050 estaremos rondando el 70%, ¿no? Y como decía anteriormente, con un crecimiento importante de clases medianas, con diversidad cultural que implica más productos, con incremento de demanda de productos y con un impacto en las tierras agrícolas que ahora voy a hacer referencia. Dos datos cuando hablamos de población mundial y datos muy recientes, ¿no? Estaba leyendo esta semana, no es que lo lea mucho, ¿no? Pero una referencia de artículo que he encontrado interesante del South Morning China Post, un periódico chino, que básicamente decía que este trimestre, de enero a marzo, el incremento de importaciones de corn, de lo que sería maíz, en China, de saiban, de haba de soja, y de lo que sería cebada y lo que sería trigo, aproximadamente han crecido en el caso de corn 400%, en el caso de trigo y de cebada 130%, y en el caso de soybean, de haba de soja, un 19%. Estos son unos crecimientos que está generando el crecimiento de China y sobre todo el crecimiento de la población china de renta baja a renta alta. Y este va a ser el gran problema. La alimentación no es única y exclusivamente productos vegetales, sino materia prima vegetal que sirve como elemento proteico para el crecimiento de los animales. Y este será el gran reto que existe. Es decir, China y la India van a generar un crecimiento sustancial de una población de 2.500 millones de personas o 3.000 millones de personas aproximadamente si introducimos todo lo que es el sudeste asiático, que va a modificar sustancialmente los equilibrios de alimentación, de producción y consumo que tradicionalmente han habido en el territorio, ¿no? En la tierra. Decíamos anteriormente, población mundial, el gran reto. Segundo reto, tierras agrícolas. El 70% de las tierras agrícolas se consideran a día de hoy degradadas, ¿no? Se cree que habrá un incremento sustancial de los precios de alimentos, como he hecho referencia anteriormente, por los crecimientos de importación de los productos chinos, y luego hay una realidad muy dolorosa, pero que es real, que el 30% del producto alimentario que se produce se desaprovecha. Hay un desperdicio alimentario de un 30% que es muy importante. Hoy esta mañana leía informes del Banc d'Aliments de Inglaterra y que tan solo se aprovecha en Inglaterra el 7% del producto que a día de hoy se desaprovecha. Y luego, desde el punto de vista de impacto ambiental, el 70% del agua se consume en lo que es toda la producción de alimentos, sea de origen vegetal o origen animal, y el 30% de las emisiones de gas de efecto invernadero vienen del sector de alimentación. Con lo cual, si el cambio climático o la lucha por el cambio climático es uno de los principales objetivos que tiene el mundo, y creemos que esto es así, que entramos en esta nueva fase y esta nueva generación de objetivo, la alimentación es un vector importante. Y es necesario mejorar, o decirlo de otra forma, intentar producir más consumiendo menos recursos. Este seguiría el gran reto. Dentro de estos desafíos también existen dos elementos que van vinculados a los consumidores. Anteriormente, el crecimiento de la población, garantía de suministro y de la cadena alimentaria. Segundo, el consumidor cambia. Incremento de la demanda de productos más nutritivos y healthy, es decir, hay un foco y un crecimiento en este ámbito. Un incremento de la transparencia y la trazabilidad respecto a la manipulación de los productos y de dónde viene el producto y por qué manos ha pasado. Es decir, el concepto de blockchain o de la trazabilidad del producto también va a ser un elemento importante, ya no en el futuro, sino actualmente, y esto va vinculado también al mundo de las certificaciones alimentarias, que hay desde el ámbito de la salud, de kilómetro cero de proximidad, de certificaciones alimentarias bio, de fair trade, es decir, certificaciones alimentarias de los grandes importadores que en estos momentos el consumidor tiene un grado de exigencia muy importante y pide certificaciones de estas características. Y todo esto es el gran reto que nos vamos a afrontar. Evidentemente, cualquier reto tiene elementos de oportunidad encima de la mesa. Primero, hay una clara vinculación debido al tema pandémico. Siempre ha sido así, pero el impacto pandémico genera de una forma muchísimo más clara esta realidad, una relación entre alimentos y salud.
Es decir, la alimentación mejora la salud y va a haber cada vez un link más importante en estos dos mundos. Y la población de renta media cada vez va a ser mucho más demandante de producto más nutritivo desde el punto de vista de la salud. Hay pues una relación sustancialmente no mejor, sino muchísimo más poderosa entre el mundo de la sanidad y el mundo de la alimentación. Como decía anteriormente, como oportunidad, trazabilidad, transparencia y sostenibilidad. Hay ciudadanos que están dispuestos a pagar más por productos que sean más sostenibles y que tengan prácticas sociales más adecuadas a sus valores. Dicho esto, en paralelo hemos de garantizar la alimentación. En Mercabarna, evidentemente que existe una tendencia bio, sin lugar a dudas. Pero hay una tendencia muy importante en estos momentos también, es garantizar alimentación en el concepto inglés, affordability, que se pueda pagar a la gente. Es decir, el concepto affordability, es decir, que hay posibilidades de entregar producto a la gente y la gente pueda pagar por este producto. Este concepto ha de formar parte del concepto de sustainable. Es el concepto de el producto sobre qué bases ambientales es realizado. Porque sí va a seguir siendo uno de los vectores principales, dar de comer a la gente. Aunque nos suena muy raro, pero esto es así, ¿no? Tercer elemento, conciencia social. 9 de cada 10 millennials quieren un producto respetuoso y van a pagar y están dispuestos a pagar más por esto. Cuarto punto de oportunidad, confianza. La confianza es uno de los 3 motores de compra y 6 de cada 10 compradores no compran un producto si para ellos no es confiable. No confiable en términos de trazabilidad, en términos nutritivos, en términos de salud. Con lo cual hay una exigencia por parte del consumidor muchísimo más importante. Hay una reclamación y una presión, en el buen sentido de la palabra, de que la oferta esté más cercana, es decir, acortar lo más posible lo que sería la cadena de suministro alimentario. Más alimentos locales, más agricultura urbana, dejando claro que a día de hoy hay 200 millones de payeses en el mundo, o de agricultores urbanos, probablemente este es el concepto más claro, 200 millones de agricultores urbanos que dan de comer a 700 millones de personas que viven en una ciudad. Pensemos que estamos hablando de 7.400 millones de personas actualmente que viven, ¿no? Sexta oportunidad, ciudadanos más digitales, con lo cual la gente hay una tendencia a la comodidad, a producto más cómodo, con acceso desde el punto de vista de distribución en el ámbito digital y también que sea más cómodo en el sentido de tenerlo hecho en la quinta gama que nosotros hacemos referencia. El otro elemento es que la cadena de suministro, lógicamente, sea muchísimo más digital. Con lo cual, estamos en un entorno en que la crisis poblacional va a generar presión en los productos y en los precios, muy asiática esta presión. Segundo, la crisis ambiental va a tener que generar una mejora de los elementos de productividad en términos ambientales de lo que es la producción. Va a haber además una cierta tendencia de modificación del concepto proteína animal por proteína vegetal. No va a haber una sustitución, pero hay elementos de limitación en el crecimiento de la proteína animal si queremos tener una preservación del medio ambiente, porque emite mucho, porque tiene un gran impacto desde el punto de vista de efecto invernadero, ¿no? En este ámbito, ¿cuál es el rol de los mercados, ¿no? En esta situación de desafíos y oportunidades? Primero, hemos de superar el concepto de un mercado mayorista en que hay un producto o un camión que entra por una parte del mercado y sale por otra, es decir, un lugar donde entra producto y sale producto. Entra producto al por mayor y sale producto a través de un mercado minorista, ¿no? Y el mercado mayorista moderno ya no es tan solo esto. Tiene funciones adicionales en el ecosistema de distribución. Existe una logística optimizada, máxima calidad en términos de certificación, conceptos de sanidad, conceptos de transparencia, conceptos que actualmente están en el mercado cada vez van a ser muchísimo más demandantes. Es decir, la visión de que un mercado de abastos lo que hace única y exclusivamente es transmitir del mercado mayorista o primario al mercado minorista es mucho más sofisticado que esto. Aparte de esto es incorporación de frío, de procesos de maduración, etcétera, ¿no? Segundo,
uno de los valores principales de los mercados mayoristas es suministro al mercado minorista de producto fresco. Esto implica que nosotros somos uno de los instrumentos principales para que siga existiendo lo que nosotros hablamos concepto de barrio. Uno de los grandes debates en estos momentos que hay en Barcelona, probablemente están en otras ciudades, es que nos estamos encontrando en la situación pospandémica muchos locales comerciales cerrados. Algunos son compañías de alimentación, otros son restaurantes y otros son otro tipo de supermercado, ¿no? Pero hemos de hacer un esfuerzo en términos públicos y Mercabarna y los mercados mayoristas han de jugar y juegan un papel aquí importante en que este espacio urbano, que era un espacio de civilización y de intercambio, pueda seguir existiendo. Y para que pueda seguir existiendo, hemos de seguir potenciando el comercio minorista. Evidentemente, pueden y deben existir con las grandes superficies, medianas superficies, unas que son básicamente especializadas en lo que sería producto bio o producto prime, que hay algunas, y otras especializadas básicamente en precio, que también hay otras, ¿no? Pero en cualquier caso, un mercado de abastos ha de dar respuesta a esta realidad. Y es cómo queremos construir la ciudad. Y si entendemos que el comercio minorista ha sido siempre un elemento de cohesión dentro del mercado, dentro de la existencia de una ciudad, ¿no? Y luego otro de los elementos importantes que hacía referencia es el crecimiento del mundo urbano y su relación con el mundo rural. Yo creo que aquí existe una oportunidad muy importante y los mercados como Mercabarna tienen una gran oportunidad de fortalecer las estructuras rurales o agrícolas próximas a las ciudades para que exista esta relación muchísimo más profunda entre el mundo urbano y el mundo rural. Y el teletrabajo nos lo puede permitir. Yo creo que una de las tendencias que se está produciendo en el mundo es que hay un escape de la ciudad, en parte. Esta tendencia se está produciendo quizás en Europa o en Estados Unidos, pero no se produce ni en África, ni en Latinoamérica, ni en Asia. En estos lugares sigue existiendo una urbanización absolutamente exagerada de la población. Pero en ciudades como Barcelona, pues se está produciendo una cierta tendencia de salir de la ciudad, buscar espacios más abiertos, más cómodos, y aquí existe también un elemento de relación entre mundo urbano y mundo rural en que un mercado de abastos como Mercabarna puede jugar un papel importante, ¿no? ¿Cuáles son pues los nuevos objetivos que tiene una compañía pública como es Mercabarna, ¿no? O que puede ser la red de mercados que pueda existir en Europa, ¿no? En primer lugar, como decía anteriormente, garantía de suministro de alimentos. Nosotros hemos de seguir garantizando el suministro de alimentos en los canales de distribución que nosotros tenemos. Segunda, reforzar las cadenas de valor locales. Es decir, nosotros hemos de tener hemos de ayudar a lo que son productores locales y del sector bio que participen de esta cadena de alimentación. Pero también dejando algo muy claro. Por ejemplo, si en Barcelona mañana quisiéramos dar alimentación a toda la población con producto kilómetro cero y producto bio, probablemente daríamos de comer tan solo al 10% de la población y el precio sería 10 veces más caro. Hemos de ser conscientes de esta realidad. Dicho esto, en un mercado hay una tendencia importante para mejorar la relación de los productos kilómetro cero y bio y hemos de reforzar esta tendencia. Es decir, si podemos incrementar estos porcentajes es muy importante. Pero sin olvidar el primero, que es garantizar, facilitar alimentación a la población en general. Tercero, un concepto muy importante y que yo creo que en pospandémico también se pone en valor, ¿no? Seguridad alimentaria. En países como Europa o con Estados Unidos, la seguridad alimentaria siempre ha sido un elemento muy importante. Pero la pandemia vuelve a poner en valor que todo lo que tiene que ver de la seguridad alimentaria en la cadena alimentaria es un elemento importante. De ahí vienen temas de garantía de la trazabilidad, procesos mucho más sostenibles, promover dietas saludables y mejorar los instrumentos de comercio electrónico y los tools de comercio electrónico entre el mercado mayorista y minorista. Es decir, garantía de acceso de alimentos seguros y nutritivos. Primer objetivo. Segundo objetivo, logística inteligente. Nosotros somos un ámbito de distribución de producto. Entran 2.500.000 toneladas de producto y es un proceso de distribución que se produce en Barcelona, área metropolitana, Cataluña y parte también de Europa porque tenemos exportación. Con lo cual,
hemos de construir un sistema que pueda garantizar la cadena alimentaria desde un punto de vista de seguridad, pero hemos de dar respuesta a lo que es última milla. Hemos de empezar a pensar la utilización del blockchain y de los sistemas blockchain en los procesos de trazabilidad. Hemos de reforzar la existencia de comunidades energéticas en la medida que un mercado probablemente es uno de los lugares de concentración energética y de frío más importantes que pueden existir en un territorio, ¿no? Y hemos de forzar elementos de economía circular. Es decir, el gran concepto que apareció en el año 2000 o a finales del siglo pasado y principios, que era el concepto de sostenibilidad y el desarrollo muy importante que se produjo aquí en España y en Europa de toda la infraestructura medioambiental, en estos momentos pasa a tener un elemento referencial nuevo como es todo lo que tiene que ver en la economía circular. Y en este ámbito, uno de los terceros objetivos más importantes es reducir el desperdicio alimentario. Decía anteriormente que el 30% de la producción se pierde en el camino entre producción y mesa en dos distintos lugares, ¿no? Hemos de crear infraestructura de aprovechamiento alimentario, pero no en el concepto social y no en la función social, sino sencillamente porque forma parte de lo que sería el core business de una entidad como Mercabarna, de la misma forma que ha de formar parte del core business de cualquier elemento de distribución, alimentación que pueda existir en cualquier ciudad. Por ejemplo, en Mercabarna, de los 2.500.000 toneladas de producto, perdemos aproximadamente un 0,5%. Yo creo sinceramente más, ¿no? Esto es un estudio del año 2015 que hizo la Universidad Politécnica de Cataluña. Estos son 20.000 toneladas de producto. Es una cantidad realmente importante. Y de estas 20.000 toneladas, el año pasado nosotros aprovechamos 1.500 toneladas. Es decir, conseguimos facilitar al Banc d'Aliments, al Banco de Alimentos, 1.500 toneladas, 1.500.000 kilos de aprovechamiento alimentario para que puedan distribuir, ¿no? El concepto social que tenemos es, bueno, se distribuye entre la gente y a través del Banco de Alimentos. Bueno, pues nosotros ahora hemos terminado de construir una infraestructura que es el Centro de Aprovechamiento Alimentario de Mercabarna. El objetivo es triplicar esta cifra. Y no tan solo facilitar producto de alimentación al Banc d'Aliments y sus usuarios, sino que si cierto producto su grado de maduración es más alto, pues en este caso intentar buscar productos manufacturados vía mermeladas, sopas, etcétera. O incluso estamos analizando con alguna startup la posibilidad de que parte de este producto sea producto vinculado al desarrollo de proteína animal, es decir, para consumo animal, o proteína para consumo humano, que va a ser también una de las grandes tendencias del futuro, ¿no? Estos serían los objetivos hoy día de Mercabarna. Y dentro de estos objetivos hay temas que vamos a tener que ponerle una cierta visión de cómo van evolucionando, sobre todo en grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar en el mundo de la restauración y en las dark kitchens, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué está ocurriendo a día de hoy de las dark stores? Las dark kitchen o dark store en realidad es el mundo de la restauración sin la experiencia física, que evidentemente no es exactamente lo mismo, o el mundo de las dark stores es lo mismo que una tienda, pero sin esta experiencia física, que básicamente lo que van a hacer es instalarse dentro de la ciudad o cerca de la ciudad para crear producto y hacer este proceso de distribución, ¿no? Con lo cual, hay elementos de comercio nuevo que no aparece en la calle, restaurante nuevo que no aparece en la calle, mundo que va a evolucionar de proteína animal a proteína vegetal. ¿Qué debemos hacer con los parques urbanos que hay en la ciudad? Que la última norma, estas son las partes de dudas que quería compartir, ¿eh? ¿Qué hemos de hacer con los parques urbanos que están en las ciudades, que las normativas urbanísticas determinaron hace cosa de 25 años, perdón, que eran parques agrarios, pero única y exclusivamente les incorporamos una regulación defensiva? Es decir, el objetivo de definirlos como parques agrarios era defenderlos ante un proceso de depredación urbanística que en tradición, en las zonas urbanas muy densas, siempre se ha ido produciendo, ¿no? Ahora hemos de cambiar este criterio, no porque no haya funcionado, ha funcionado bien durante estos 20 años,
pero lo importante es cómo podemos, estos parques agrarios cercanos a la ciudad, en Barcelona y el Parc de Llobregat, que es muy importante, cómo podemos pasar a una nueva fase que yo digo más ofensiva. Generar explotaciones agrarias que puedan prestar o que puedan prestar producto y puedan producir producto a unos niveles en que permita a una persona que quiera ser agricultor ganarse la vida. Por ejemplo, yo creo que hay experiencias interesantes como cómo es que los holandeses, que es un país que tiene una superficie similar a Aragón, a día de hoy son el segundo exportación mundial, el segundo país de exportación de producto alimenticio del mundo, cómo lo han conseguido y cuáles son sus principales o algunos ejemplos, yo creo, de buena gestión, ¿no? Holanda apostó hace cosa de 20 años por la alimentación, la salud y la tecnología sobre la base de un acuerdo que es tradicional de las tres hélices entre el mundo universitario, el mundo académico y el mundo de las empresas. Y ha conseguido cosas extraordinarias como estas, como ser el segundo productor mundial de producto agrícola. Por ejemplo, en Holanda se puede producir a día de hoy el doble de alimentos que hace de daños utilizando la mitad de recursos. Se puede crear 50 kilos de tomate por metro cuadrado en Holanda. En España la media es 9 kilos de tomate metro cuadrado. Y España es un buen productor agrícola y de producto agrícola, ¿no? En Holanda utilizan 10 litros de agua por un kilo de tomates. En España se utilizan 80 litros de agua por un kilo de tomates. Todo el concepto de los famosos invernaderos smart, ¿no? De la nueva tecnología de invernaderos, apareció directamente en Holanda, ¿no? Pues yo creo que un país como España, que es en estos momentos el tercer productor, tercer exportador a nivel europeo y uno de los principales a nivel mundial, porque ha tenido tradicionalmente unas condiciones en términos ambientales, sobre todo en el sur de España, en el Levante, que la han posicionado en este punto, debe hacer dos esfuerzos importantes. El primero es generar una producción muchísimo más sostenible e incorporando tecnología a esta producción para incrementar sustancialmente lo que es la producción. Y para terminar, sobre todo ahora que todo el mundo habla de los Next Generation y de los fondos europeos, ¿no? Yo creo que durante la pandemia la alimentación tuvo un punto de valor. Es decir, la gente valoró que la alimentación era un aspecto muy importante, ¿no? Curiosamente, ahora cuando hablamos de Next Generation, todo el mundo habla de industria, cosa que yo comparto, y nadie está hablando de alimentación. Nadie está hablando de alimentación. Todo el mundo habla de industria, todo el mundo habla de baterías, todo el mundo habla de la reindustrialización, lo cual es cierto y es muy importante. Pero cuando hablamos de alimentación, hablamos de distribución, hablamos de logística, hablamos de salud, hablamos de consumidor, hablamos de ciudades y hablamos de sector industrial, hablamos de sector agroindustrial, agrofood y food tech. Y yo creo que aquí es una de las grandes oportunidades en términos económicos que tiene este país y que viendo los retos que tiene el sector de alimentación y oportunidades, nosotros deberíamos jugar esta partida de forma inteligente. Por mi parte estoy. Quizás me alargué un poquito demasiado, ¿no? Rosa, te escucho. Sí, muchísimas gracias. Ha sido magnífica su exposición. Qué poco me imaginaba yo, y supongo que la mayoría de los oyentes, dado nuestra ignorancia, el gran trabajo que está haciendo Mercabarna. Para mí, Mercabarna era y perdona la expresión, comprar y vender. Sí, sí. Comprar y vender. Jamás me hubiera imaginado que Mercabarna estuviera a este nivel casi de investigación. Casi de investigación. Bueno, quedo maravillada con su exposición. Hay retos, muchos retos, usted los ha nombrado, pero también oportunidades, muchas oportunidades. Y lo importante es no desperdiciar alimentos cuando en el mundo se está pasando hambre. No en los países occidentales, evidentemente que no, pero en muchos países del planeta está pasando hambre. Supongo que seguirá con sus investigaciones. El parque que usted ha mencionado me parece
una buena idea. Yo que vengo pues, casi de familia de agricultores, ya hace muchos años, muchísimos años, siempre me ha interesado muchísimo. Agricultores que en su día dieron paso, tuvieron que dejar sus tierras para construir la Universidad Autónoma de Barcelona. En aquel momento el Estado, o no sé quién, pagó a todos los agricultores que allí tenían viñedos, almendras, etcétera, etcétera, pagó a 2 reales el palmo cuadrado. Cobraron casi tarde, mal, no nunca, pero bueno. Todo aquello desapareció. Desapareció para bien, para una universidad, pero era una zona que daba muchísimo vino, almendras y también trigo. O sea que me ha emocionado su charla, de lo importante que es Mercabarna. Bien, ya no me extiendo más, sino que vamos a dar paso a todas aquellas personas que quieran consultar. El señor Valls está a su disposición. Yo veo una pregunta en el chat, ¿no? Sí. Exactamente. Vale. Esta pregunta se la hace Leandro Barquín. Dice, si queremos ser Holanda del Sur, ¿cuáles son las condiciones de entorno que deberíamos superar, teniendo la tecnología y el conocimiento como tenemos? Dice, como tenemos. Bueno, el caso de Holanda es muy interesante. El proyecto, por ejemplo, Food Valley, es un proyecto que apareció hace aproximadamente 15 años y que básicamente es un proyecto de innovación tradicional, porque tiene en cuenta los 3 elementos de cualquier proceso de transformación. Uno, sector privado y compañías corporate del sector privado que quieran apostar. Segundo, mundo universitario. Y tercero, sector público, ¿no? Luego la combinación que se produjo ahí es, primero, la universidad de referencia es la universidad, me parece que se llama Wittingen. Luego hay compañías corporate muy importantes, por ejemplo Unilever tiene su headquarter de innovación con inversiones por valor de 80 millones de euros, lo tiene en Food Valley. Y luego hay una presencia muy importante del mismo gobierno holandés que lanzó hace 15 años, la idea era double food middle resources, ¿no? Es decir, doble de alimentación, doble de producción, la mitad de recursos. Este fue el objetivo. Y luego se ha estructurado un mundo food cerca de este entorno, bueno, cerca no, dentro de este entorno, y también un mundo financiero. Por ejemplo, el banco de referencia a nivel europeo de temas agricultores es Rabobank. Rabobank tiene ofertas dentro del mundo de la alimentación porque viene de esta cultura, ¿no? Luego yo creo que tenemos tecnología, sí que tenemos tecnología, pero la tenemos dispersa. Por ejemplo, en Cataluña hay un instrumento que es interesante, que es el IRTA, que depende de la Generalitat de Cataluña. Y luego hay un par de centros tecnológicos también que están bien. Uno es Eurecat, que es polivalente, no es tan solo alimentación, y el otro es Leitat, que es más centrado en impresoras, pero también toca alimentación. Bueno, Leitat debe tener una facturación de 25 millones de euros. Eurocat debe tener una facturación de 60 millones de euros y el IRTA probablemente 60 millones de euros. Bueno, si realmente queremos transformar el sector de alimentación, no hay suficiente, no hay musculatura suficiente. Es decir, una apuesta por un sector, como puede ser el sector de alimentación, requiere apuestas mucho más profundas, mucho más serias. Y no lo planteo en términos de Cataluña, lo planteo en términos de Estado. El sector de alimentación es un sector que exporta 50.000 millones de euros. Y luego, en el caso de Barcelona, lo podíamos hacer la misma pregunta en Madrid, pero yo me la hago en Barcelona sobre una base, es decir, yo creo que hay un cierto reconocimiento en términos globales que Barcelona ha conseguido durante los últimos 10-15 años ser reconocido como un ecosistema de innovación y de startups. Algunos rankings aparece el 8, otros aparece el 10, pero en términos generales tiene una buena posición. De la misma forma que Madrid, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fintech, con la parte financiera de tecnología financiera, es mucho más competitiva que Barcelona. También es verdad que ahí tiene el ecosistema financiero del país, ¿no? La pregunta es,
siendo el sector de alimentación el segundo más importante o el tercero más importante a nivel de Estado. Y a nivel también regional. Hablo de Cataluña, pero puedo hablar yo de Andalucía o podemos hablar de Levante, que probablemente es más importante. Habiendo un ecosistema de startups y de mundo de innovación como puede tener Barcelona, habiendo algunas corporates, algunas compañías importantes, y un sector primario, sobre todo en el sur de España y en el Levante importante, ¿cómo es posible que hemos sido incapaces de generar una cultura food tech? Es decir, hablamos de health tech, ¿no? Hablamos del mundo de tecnología y salud, que podemos ser referentes a nivel global. Hablamos de fintech, que podemos ser referentes a nivel global, pero en el mundo de la alimentación no lo hemos conseguido. Y hay experiencias de producción en el sur de España muy interesantes, y están haciendo cosas realmente muy positivas. Bueno, pues yo creo que no hemos conseguido crear un ecosistema, no hemos conseguido tener la capacidad de relacionar el mundo universitario, el mundo tecnológico, el mundo de los emprendedores y de los corporates con una estrategia clara, compartida, de convertir el sector de la alimentación como un sector básico en el crecimiento industrial de este país. Yo creo que este es el problema. Hay tecnología, sí, pero tampoco nos equivoquemos, ¿eh? Holanda tiene mejor tecnología que nosotros. O como mínimo, quizás es la misma, pero Holanda ha sabido escalarla, cosa que nosotros no hemos sabido. Y ha sabido hacer modificaciones en la normativa urbanística. Tú vas al aeropuerto de Schiphol y al lado hay invernaderos. Hay invernaderos verticales, horizontales. No necesariamente han de cubrir toda la superficie y todo el terreno con productividades iguales a las que anteriormente he hecho referencia. Bueno, esto no hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Y esto requiere impulso público, político y saber gestionar un ecosistema, que es una famosa palabra que es muy repetida, pero que tiene su importancia, ¿eh? Yo creo que las organizaciones han de tener gente que sepan gestionar ecosistemas. A día de hoy, y termino con esto, Rosa María, nosotros no tenemos un gran nivel de investigación como Mercabarna, ¿eh? Nosotros somos lo que somos. Lo que pasa es que cada vez tenemos más claro lo que queremos ser. Y lo que queremos ser es que en el mundo foodtech hemos de estar, no el gran actor, hemos de ser un actor. Hemos de entender que no puede pasar producto por Mercabarna sin que Mercabarna tenga conocimiento del mundo de la certificación y de la trazabilidad. Es decir, hemos de sofisticar también los recursos humanos que tiene nuestra organización para que se puedan adaptar a estas nuevas realidades. Bien, ¿no hay ninguna pregunta más? Sí, hay otra. No la logro, no me entra. Mire. Sí, a ver, sí. Hambre cero. Ya. Otra pregunta. Dice el señor Tony Massanés. La dieta mediterránea y nuestra cocina son referentes mundiales en salud y placer, pero las estamos abandonando y así nuestro sector agroalimentario pierde competitividad porque no somos estratégicos, no generamos tendencias. Los alimentos que se posicionan muy rápidamente son los aguacates, los mangos, los kiwi, los frutos rojos, etc. ¿Qué podemos hacer? Veamos. Permítame hacer una reflexión y ser un poco provocador, ¿eh? Con lo cual, como esto no se publica, y además la he dicho algunas veces y con algún amigo mío le he dicho, no sé si estoy bien, si lo que estoy diciendo lo estoy diciendo bien o no, pero quiero compartirlo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del sector de la gastronomía, ¿no? El sector de la gastronomía ha tenido tal importancia en España y en Cataluña también y en el País Vasco. Ha sido uno de los grandes sectores innovadores que ha generado este país y que ahora lo está pasando tan mal que ha reducido la importancia de la alimentación. Con esto no estoy diciendo que el sector gastronómico no sea importante. Yo le digo que el éxito de un sector tiene capacidad de poner en el lado oscuro otro sector. Y yo creo que la alimentación no ha sido un elemento de gran debate en España. Lo que ha sido gran debate es la gastronomía. Y la alimentación en el ámbito de la gastronomía, pero no de la alimentación. Yo creo que la alimentación empieza a ser un tema de debate en estos momentos, ¿no? Y hay una cosa que también hemos de compartir con esto que hacía referencia en esta pregunta, ¿no? Hay una tendencia en el mercado muy importante de producto bio, kilómetro cero. Por ejemplo, hay cocineros en estos momentos
que en todo el tema de la sostenibilidad, que ven realmente la importancia de los impactos de la alimentación, tan solo sirven aguacate en temporada de aguacate en el sur de España. Si no, ya no sirven. Hay producto kiwi que tú puedes comprar en Asturias a día de hoy. Pero dicho esto, yo creo que un país, un mercado como puede ser Mercabarna, tiene también la obligación de generar producto de importación si el mercado lo pide. Es decir, yo tengo la obligación de dar respuesta a las necesidades del mercado, funcionando o posicionando de una forma muchísimo más clara aquellas tendencias que a mí me interesan más. Pero que yo trabaje en una tendencia no quiere decir que olvide otras tendencias. Es decir, yo tengo que tener producto de importación y al mismo tiempo también tengo que tener escarchofas del Prat de Llobregat, ¿no? Que es un producto de kilómetro cero, ¿no? Pero yo creo que el primer tema principal es que de alimentación, más allá de alimentaria, como feria que ha existido y que sigue existiendo, no ha habido un gran debate en España, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Primero, potenciar debates importantes respecto a los parques urbanos en el ámbito de la ciudad. Generar confianza en los productos locales. Mejorar la productividad de los productos locales. Es decir, Holanda nos está demostrando que se pueden producir el doble con menos recursos. Y yo creo que esto es la tendencia. Y luego aprovechando de las marcas que tenemos. La dieta mediterránea es una marca internacional que nosotros debemos potenciar muchísimo más. Y habrá una tendencia que en términos generales a España le va a ir bien, y es que va a haber una reducción, o más que reducción, si se quiere, una congelación de la dieta de producto de proteína animal y un crecimiento sustancial de la proteína vegetal. Y todo lo que sea crecimiento de proteína vegetal y de producto vegetal a nosotros nos posiciona de forma más competitiva porque es un producto que disponemos. Yo, si me permite, señor Valls, esta última pregunta que habla de aguacates, mangos y kiwis y frutos rojos. Bien, frutos rojos, nosotros también somos productores. Sí, las fresas, los arándanos, las grosellas, etcétera, etcétera. Son productos que aquí se cultivan. En principio eran productos de alta montaña, pero que ahora muchos agricultores los han incorporado. Es decir, los frutos rojos también son de nuestras latitudes, no son de importación, que pueden también serlo. Si me equivoco, corríjame. No, haylos. No. Tenemos productos seasonal, ¿no? Y existe, ¿no? Pero, por ejemplo, un dato cuando hablábamos de Holanda, ¿no? El 97% de las rosas que se han distribuido en Cataluña y probablemente las que se han distribuido en España, todas provienen de Ecuador y de Colombia. El principal productor de rosas en el mundo son Ecuador, Colombia, y la mayoría son de capital de compañías holandesas, ¿no? Es decir, yo que haya productos de importación, pero España tenga la capacidad de tener posición, o compañías españolas tengan la capacidad de tener posición en estos ámbitos, yo creo que son elementos que España debería aprovechar, o que las compañías españolas o catalanas deberían aprovechar sin lugar a dudas, ¿no? Gracias. Óscar, no veo ninguna pregunta más. Las hago yo, ¿eh? Yo veo unas cuantas aquí, ¿eh? Sí, yo veo, hay unas cuantas, sí. Mira, tengo una, las leo yo porque yo sí que tengo acceso a ellas, ¿no? Sí, claro que sí. O hay una pregunta que va vinculada a Hambre Cero, ya que estamos en una sesión del club. Sí. Ya las localizo. Vale, pues adelante, por favor. Leandro Barquín nos pregunta, ¿Barcelona capital de la alimentación sostenible? Sí, este año van a haber eventos importantes, ¿eh? El primer evento importante yo creo que es en julio o en septiembre, que es un foro mundial de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios. Y el segundo, en el ámbito más barcelonés, va a haber el Pacto de Milán, que se va a reunir en Barcelona de capital mundial de productos sostenibles, ¿no? De la alimentación sostenible, ¿no? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad en dos ámbitos. Uno, en que yo tengo que estudiar más y que no me lo conozco lo suficiente, que es el mundo de la restauración, de la gastronomía y cómo va a evolucionar post-pandemia, después de la situación absolutamente terrible que han vivido durante el último año, ¿no? Pero yo creo que va a ser una oportunidad importante en Barcelona para mejorar
y para generar debate y tomar decisiones en temas de kilómetro cero, en temas de que el mundo de la gastronomía utilice más producto de proximidad, en temas de la evolución del producto bio, etcétera, ¿no? Pero insisto en un elemento que decía al principio, para mí la affordability forma parte de la sustainability. Es decir, hemos de generar, o más que generar, no, dar acceso a la alimentación a todo el mundo. Y hay gente que no puede pagar producto bio ni producto kilómetro cero y lo que quiere es comer. Y esto también lo hemos de garantizar. Tanto un poco, intento dar respuesta a la primera pregunta de hambre cero que también se me plantea aquí, ¿no? Yo creo que el gran problema cuando hablamos de hambre cero va a ser la discusión que se va a producir entre proteínas vegetales que van para alimentar animales, los cuales van a parar a alimentar a personas, o proteínas animales o proteínas vegetales que van destinadas directamente a consumo humano. Esto va a ser un problema. Es decir, los datos que antes hablaba de China, de que en un trimestre ha crecido la importación de corn en un 430 y de los otros productos de proteína vegetal en un 130 o un 20%, esto es un desequilibrio sustancial en los procesos de alimentación. Con lo cual esto es muy importante. Y luego también es importante analizar que en China uno de los proyectos que tienen encima de la mesa es Zero Waste. Aquí hablamos de Zero Waste o hablamos de aprovechamiento alimentario sobre un concepto social vinculado al banco de alimentos, cuando no es un concepto social. Un concepto social o un objetivo social es uno de los objetivos que existen, pero hay muchos más que estos, ¿no? Con lo cual, uno de los elementos principales cuando hablamos de hambre cero es reconocido desde un punto de vista científico, que el 30% de la producción entre farm to fork desaparece. Uno de los principales objetivos es cómo podemos sacar aprovechamiento de esto. ¿Qué es lo que hacemos desde Mercabarna? Pues crear una infraestructura. Hasta ahora, 1.500 toneladas que nosotros hemos generado de aprovechamiento alimentario ha sido sobre una base de voluntariado. Voluntariado de las empresas, voluntariado del Banc de Aliments de hacer el picking, y a través de este picking sale un producto que es para los usuarios del Banc de Aliments. Bueno, ya no es suficiente. Nosotros ahora estamos introduciendo contenedores inteligentes, sabemos quién va a tirar, hasta dónde puede tirar de alimento. Por encima de esto hay una tasa que lo único que hace es incentivar para que vaya al Banc de Aliments, y el Banc de Aliments, o más que el Banc de Aliments, para que vaya al Centro de Aprovechamiento Alimentario, y el Centro de Aprovechamiento Alimentario ya no puede ser única y exclusivamente una explotación sobre la base de voluntariado, que lo debe ser, sino que debe ser sobre la base industrial. Si queremos pasar de 1.500 a 4.500, hemos de incorporar, no digo profesionalización en el sentido que los anteriores lo hiciesen mal, pero sí que hemos de introducir elementos de industrialización del aprovechamiento alimentario. Es decir, un tema como el aprovechamiento alimentario y que productos que hasta ahora iban a desecho vayan al Banc de Aliments o a Creu Roja o a Càritas o las organizaciones que en estos momentos están haciendo esta función social, dependerá básicamente que organismos como Mercabarna, grandes corporaciones de distribución, el aprovechamiento alimentario forme parte de su core business, no su de responsabilidad social corporativa. Es otra historia. Esta es mi percepción. Bien. El señor Narciso Prat le pregunta, ¿ha estudiado Mercabarna su gasto de energía y emisiones de carbono? ¿Tiene una estrategia para reducirlas? Sin reducción no hay sostenibilidad. ¿Está usted de acuerdo? Empiezo por la parte última, sin reducción no hay sostenibilidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hemos hecho un estudio, tenemos estudios, pero no tengo en estos momentos los datos para poner encima de la mesa cuál es el impacto, pero evidentemente que el impacto se produce, ¿no? Dentro del ámbito físico de la unidad alimentaria, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Vamos a lanzar, si podemos, este año todo un proceso de placas fotovoltaicas en toda la unidad alimentaria, y esto pueden ser aproximadamente 23 megas, porque toda la regulación fotovoltaica puede permitir, a través del autoconsumo, que salgan procesos de rentabilidad. Al final, una empresa quiere una cierta rentabilidad o quiere un precio competitivo respecto a la fotovoltaica, respecto a lo que es energía convencional. Y hoy día la regulación esto lo puede permitir. Con lo cual, este es el primer proyecto que hacemos. El segundo es, hemos de empujar conjuntamente con
con regulaciones que pueda sacar el gobierno del Estado o el gobierno de la Generalitat a un proceso de descarbonización de la movilidad y de la logística en Mercabarna. A día de hoy probablemente el 98 o el 99% de la movilidad en Mercabarna es de producto fósil. Es cierto que durante los últimos años se ha incorporado el gas, que sigue siendo producto fósil, pero con una reducción de emisión muchísimo más importante. Pero, lógicamente, uno de los proyectos que nosotros tenemos encima de la mesa en estos momentos es facilitar a las compañías el cambio de flota de vehículos y un sistema vinculado a las placas fotovoltaicas y a una smart grid, a una red inteligente de energía, para incorporar cargadores eléctricos. Y estamos estudiando con otros operadores la evolución del hidrógeno, sobre todo a largo recorrido. Uno de los problemas que tenemos es si el medio recorrido puede soportar distribución de producto fresco, en eléctrico, en vehículo eléctrico. Probablemente sí, pero es un poquito más complicado. Pero primero, yo estoy de acuerdo. Uno de los análisis que va a hacer la gente, lógicamente, cuando estamos hablando de emisiones, es cuántas emisiones ha tenido un kiwi o una piña que se ha trasladado de Costa Rica o de Brasil. Esto también, cuando hablamos de trazabilidad y transparencia, en el ámbito del consumo, esto va a ser también un requerimiento que nos va a aparecer en el futuro. Bien, otra pregunta que le hace la señora María Teresa Vidal. Pregunta, pero este mismo producto que produce Holanda en doble cantidad, con la mitad de recursos, ¿tiene la misma calidad y valor nutritivo que el producido en España? Bueno, yo no puedo afirmar que sí, pero tampoco puedo afirmar que no. Es decir, yo creo que en España hay una producción... Yo creo que España es un país que produce bien, y produce de forma intensiva. Yo creo que no tengo por qué dudar que Holanda pueda hacer productos agrícolas en sistemas tecnológicos como pueden ser invernaderos verticales con calidades nutritivas igual que las españolas, sin lugar a dudas. No le veo problema, evidentemente que sí. Ahora, incluso podría decir que puede generar un producto ecológico Holanda sin problemas. Al final, el producto ecológico es que no tenga elementos químicos en todo su proceso. Ahora hay gente que está intentando plantear la marca de producto agrícola sostenible. Y es un producto que tenga circular economy en todo, incluso en la química. Es decir, el único elemento químico que se introduce es nutriente en el suelo y este proviene del mismo CO2 que genera el invernadero. Luego no es producto ecológico porque hay un elemento químico, pero sí que es producto sostenible, en la medida de que hay circular economy en todos los recursos necesarios para generar un tomate, por decir una cosa, ¿no? Con lo cual sí. El señor Francho también le hace otra pregunta, que es la siguiente. Para que se produzca alimento kilómetro cero o bio, serán inalcanzables económicamente para muchas personas. Habrá que cambiar el sistema de riegos y aprovechar mejor los recursos hídricos. Sí, a día de hoy lo que sí es cierto es que kilómetro cero y producto bio, que no es lo mismo, son dos cosas distintas. Y puede haber kilómetro cero bio, pero puede haber kilómetro cero que no sea bio. Y es kilómetro cero igual, ¿no? A día de hoy estos productos en la cesta son más caros. Como mínimo el bio. Y el kilómetro cero no quiero hablar tanto porque no lo conozco tanto, ¿no? Pero el bio, también es cierto que el bio ha tenido una evolución que el gap de precio entre producto convencional y producto bio se ha ido recortando. Antes estábamos hablando de 2 veces más caro y a día de hoy hay un gap todavía importante de un 20 o un 25%, ¿no? Pero también hay una tendencia cada vez más acelerada de producción bio que está saliendo en lo que son los canales de distribución. Con lo cual esperemos que este gap se vaya reduciendo, ¿no? Pero sí que es cierto la parte final de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy hablando del Parc Agrari, también otro tema polémico y si me pronuncio como estamos entre amigos no me lo tengan en cuenta, no puede haber una producción lo suficientemente atractiva para un sector agrícola o para un agricultor si no hay las condiciones para que esta explotación pueda generar producción. Es decir, ¿se pueden o no se pueden poner invernaderos en zonas agrícolas cercanas a la ciudad?
¿qué va a prevalecer en ese momento? ¿La cuestión paisajística? El valor de poder pasear los ciudadanos en una zona agraria y porque como queremos pasear no queremos que hayan estructuras que afeen este paisaje. Este es el debate que de alguna forma se ha de producir. Pero si queremos más kilómetro cero, bien o no tanto, pero si queremos más kilómetro cero, es muy importante que sepamos que el paisaje agrícola que nosotros tenemos, aparte de paisaje agrícola, ha de ser productivo. Evidentemente, teniendo en cuenta los elementos de paisaje. Pero lo que no puede ser es dogmatismo. Es de al mismo tiempo en una mano izquierda defender la energía verde, la green energy y la gran revolución de green energy, y en el mismo momento decir que no queremos eólica o fotovoltaica en buenas partes del paisaje. Evidentemente que este es un debate que se ha de plantear, pero no se puede plantear en dogmatismo. Es decir, ha de haber una resolución al final. Con lo cual, se ha de aprovechar muchísimo mejor los recursos hídricos, esto es tecnología. Se ha de plantear si puede haber construcciones de hivernáculos para mejorar lo que es la producción y la seasonal, es decir, que haya más sesiones de producción. Y esto se ha de plantear y se ha de afrontar este debate de una forma transparente y abierta. Lo que yo creo es que si queremos que haya kilómetro cero en el Prat de Llobregat, por decir una cosa, o cerca de las ciudades, manteniendo una posición urbanística que ha ido muy bien durante los últimos 25 años, de tener concepto Prat de Llobregat o en las normas urbanísticas, cuando hablamos de zona periurbana, para decir sector agrícola, pero no damos los instrumentos para que esta zona tenga productividad, vamos mal. Y cuando digo productividad hablo de dos conceptos. Pueden haber huertos urbanos con la productividad local que pueda haber y pueden haber huertos con una producción y con una superficie de 15-20 hectáreas que permiten a un agricultor ganarse claramente la vida con el producto que pueda gestionar en esta zona agrícola. Ya para ir terminando, damos paso a la última pregunta que le hace Jerónimo Bonafé. Es muy cortita. ¿Qué porcentaje se comercializa en Mercabarna de producto catalán? Mira, del ámbito del pescado yo creo que deberíamos estar entre un 10 y un 20% de producto catalán. Probablemente, y estaríamos hablando de entre un 50 y un 60% de producto del resto de España y de importación de un 20-25% como mucho. Pero del producto catalán de pescado estamos entre un 10-20 y además depende de la temporada. En el caso de fruta y verduras de producto catalán, porque tenemos una zona en Lérida potente, podríamos estar hablando del 25 al 40% aproximadamente. Y el resto mayoritariamente proviene de Huelva, de Murcia, del sur. No he entrado ni discutido los impactos y las discusiones ambientales que hay en Murcia y el Mar Menor, que esto es otra batalla que podríamos discutir en otro momento, pero por ejemplo hay mucho producto que proviene de Italia o proviene de Francia. Por ejemplo, debido al frío que hemos tenido en Europa, este año en verano el precio de la fruta va a subir porque va a haber escasez de manzanas y de otros productos, porque ha hecho daño. Estas heladas tardías han hecho daño. Pero de pescado yo creo que estamos hablando de entre un 15 y un 20%. Y de fruta y verdura podríamos hasta hablar de cantidades bastante más superiores, un 40, un 45. A mí, si me permite, el señor Valls, ya para terminar, está hablando del pescado. Pero hay toda una pesca casi artesanal, la pesca de toda el área del Mediterráneo o Costa Brava, que creo que no se comercializa en Mercabarna, sino que se comercializa en las propias, por ejemplo, lonjas, en Arenys, en el puerto de Blanes, etcétera, etcétera. ¿Usted sabe qué porcentaje puede significar? Que es casi pescado de playa, el famoso pescado de playa, excelente, que su consumo desde la venta a que se consume puede pasar 3 y 4 días sin necesidad de que se estropee. ¿De qué porcentaje se puede hablar de este pescado que se pesca casi artesanalmente? Yo te diría que el volumen de pescado catalán, y el pescado catalán es lo que tradicionalmente hablamos de peix de costa, lo que hay en las lonjas, estaríamos hablando de esto, de un
10-15%, no más de estas cantidades. Es decir, este es un país que consume mucho pescado. España en general es un país que consume mucho pescado, pero las zonas más importantes de producción están en el norte, están en Galicia básicamente, el Cantábrico, y la parte del sur en Andalucía. Y Cataluña sí tiene su producción, pero muy, muy escasa. Y tiene que ver pues, con las paradas que se tienen que producir, y que el Mediterráneo produce lo que produce y que no puede producir mucho más, porque entraríamos en situaciones de sobreexplotación. Y luego aquí entraríamos, para terminar un poco el debate, ¿no? El famoso debate entre kilómetro cero, producto local, que insisto, que yo creo que hemos de hacer esta tendencia. Mercabarna ha apostado por aquí sin lugar a dudas. Se ha de combinar con la necesidad de garantía del suministro de alimentación. Y evidentemente aquí hay un debate importante. Si el kilómetro cero te hace tomates al lado, que ha de competir con tomates de Andalucía, o que ha de competir con tomates que vengan de otro lugar, pero en este caso probablemente en términos de precio lo más competitivo es Andalucía, pues lo tiene difícil el local, ¿no? La pregunta es que si nosotros lo apostamos todo por local y kilómetro cero, vamos a tener un problema de precios. Y vamos no tan solo luego a tener un problema de facilitar comida a todo el mundo, que es nuestra obligación como sociedad, sino sobre el concepto de affordability. Por eso una de las discusiones interesantes que hay es que cuando hablamos de producto sostenible o del concepto sostenible, cuando hablamos de alimentación, la affordability se ha de incorporar en este debate, porque si no te vas a dejar un volumen de sociedad que a día de hoy no puede pagar este precio. Que los instrumentos de la cadena alimentaria han de tender que los precios cada vez estén más equilibrados y generar los incentivos para que el kilómetro cero sea un precio competitivo, evidentemente que esto es así, pero no podemos olvidar que se ha de alimentar a la gente, y que tenemos dificultades con esto, ¿no? Bien, terminamos aquí el coloquio. Señor Valls, muchísimas gracias, nos ha ilustrado muchísimo. Yo no me imaginaba que Mercabarna tuviera también estos intereses. Pensaba que era, bueno, un sitio de vender y comprar, no más, pero no, es un sitio de referencia, de estudio y de nuevas oportunidades. Dejamos aquí el coloquio. Muchísimas gracias. Ya aprovechamos para casi anunciar el próximo coloquio dentro del objetivo 2. Todos hemos visto en Barcelona y en Madrid las largas colas para que Cáritas, Cruz Roja, otras entidades abastezcan de alimentos a las personas que se han quedado sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay otras entidades que también hacen este mismo servicio a la sociedad. Por tanto, el próximo día, ya les anuncio que el día 28 de mayo tendremos entre nosotros al presidente de Fundesplai. Fundesplai es una institución del Baix Llobregat que da servicio a muchísimos niños y niñas de condiciones precarias, en riesgo de exclusión social, sus familias, etcétera, etcétera. Y Fundesplai ha sido uno de estos proveedores de estas familias de alimentos. Tanto les anuncio ya para el 28, perdón. Que estoy diciendo, 25, sí, 25 de mayo, que continuaremos con el objetivo 2. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias, señor Valls. Muchas gracias. Gracias.